Buenas, hermanos, el Señor los bendiga. Amén. ¿Cuántos trajeron la palabra? Amén. Levántenmela a ver. Porque necesitamos abrirla y les invito para que lo abran en el libro de Efesios porque vamos a estar subrayando y es importante que traigan la palabra. No es lo mismo en un celular o en una pantalla porque qué tal que la rayamos y entonces ya. Bueno. Efesios 3, 14 al 21. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Ok. Efesios 3, 14 al 21. Pero antes de leer es necesario que entremos en contexto. El libro de los Efesios, si leemos en el capítulo 1, Pablo empieza sentando nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Quién sabe? ¿Quiénes somos, verdad? Las personas que somos, es nuestra identidad. Y es importante saber quién somos en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que Dios dice que somos. Y en Efesios 1 encontramos una lista muy amplia de lo que Dios dice que somos para Él. Amén. Y así, si nosotros tenemos y aprendemos a tener una identidad fuerte en el Señor, no nos vamos a conmover muy fácil por lo que otros digan o por las situaciones que nos pasaron y alguien que nos hizo daño dice que somos. Nosotros no somos eso que nos pasó, somos lo que Dios dice que somos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a Efesios 3 y vamos a leer el versículo 14 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el título que tiene allí ese tema? ¿Quién cree que de quién viene ese amor? De Cristo, ¿verdad? Ok, 1, 2 y 3. Le voy a pedir que ustedes hablen para no agitarme tanto, ¿ok? 1, 2 y 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. El 21, sí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo. Por amén. Todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo le diera un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Y es precisamente ese el título de nuestra prédica en esta mañana, fortalecidos con poder en el hombre interior. Amén. Amén. Todos tenemos ese ser interior. Amén. Y ese es el que Pablo nos está llevando a la visión de que él oró. Y esa debe ser nuestra oración, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Amén. Efesios 3, 14 al 21, luego de que lo leímos juntos, nos lleva a un primer punto en esta mañana y es fortaleza a nuestro alcance. ¿Cuál es el primer punto? Fortaleza a nuestro alcance. Porque, hermanos, es importante saber esto, que tenemos una fuerza que está más allá de nosotros y es la del Espíritu Santo. Amén. Porque aún en esas temporadas en las que parece que estamos débiles, tanto física, emocional y mentalmente, nosotros debemos recordar que tenemos que asirnos de la fuerza sobrenatural de Dios. Amén. Amén. Y la buena noticia es que ese espíritu vive y reside en el creyente. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que nosotros vemos que Pablo habla también de un poder grande que tiene Dios y que está dispuesto a ponerlo en acción a favor de nosotros los que creemos. Amén.
Pero señale esa palabra en su Biblia, creer, porque si no creemos, no pasa nada. Dice que ese mismo poder fue el que, si usted lee los versículos siguientes, dice que ese mismo poder que habita en nosotros y que está dispuesto a favor nuestro fue el poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Se pueden imaginar? Si eso, ¿quién puede resucitar a alguien? Díganme. Solo Dios. Y si eso lo hizo Dios, ¿cuánto más serán nuestros problemas para el Señor? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar situaciones, tentaciones, y Dios quiere que nosotros sepamos, oigan, tienen un poder a su favor, y es el Espíritu Santo. Amén. Como cristianos vamos a padecer. Primera de Pedro 4, 12 al 14. 1, 2 y 3. Como si alguna cosa extraña os aconteciera. Vamos a parar ahí. Nos está hablando. Que no nos extrañemos cuando estemos metidos en situaciones que quizás no entendemos, en pruebas. Amén. Sigamos adelante. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice y señale la palabra reposa. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Qué quiere decir reposar? Que Él se está preparando para demostrar su poder y para glorificar. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener pendiente, esperar cuando el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros haga cosas extraordinarias en medio de esa dificultad. Amén. Amén. Seguimos adelante. Dice que somos bienaventurados por ello. Ahora, David lo puso de esa forma. Aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos tienen angustiadores en esta mañana? Angustiadores. Y miren que David lo llamaba de eso. Él sabía reconocer esos espíritus porque eran varios. Angustiadores. Quizás los angustiadores de alguien aquí no sean los mismos del otro hermano y así. ¿Cierto que sí? Entonces, fíjense esta diferencia. Ahora, David dice que en presencia de esos angustiadores, Dios ungía nuestra cabeza con aceite. Amén. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Así que mientras las situaciones nos oprimen, Dios nos da más aceite. Amén. ¿Por qué? Porque la unción lo va a llevar a podrir el yugo. Dios nos quiere realmente libertar en medio de las aflicciones, de yugos de esclavitud que tenemos, quizás internos en nuestro ser y que no nos damos cuenta y que se reflejan en lo exterior, como temores, ansiedades, preocupaciones, dudas, miedos, etc. Amén. Amén. Romanos 8, 11 y 26. Uno, dos y tres. Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Amén. El primer versículo nos habla de la esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Zacarías lo pone en el capítulo 2 como prisioneros de esperanza. Debemos aprender a ser prisioneros de esperanza. La esperanza es diferente a la fe. La esperanza me habla de un futuro. Usted dice, bueno, espero que tal cosa suceda, espero que esta persona cumpla mi palabra. ¿Cuánto más esperar solamente en el Señor? Amén. Porque eso es una esperanza segura. No es una esperanza que nos va a avergonzar. Amén. Entonces debemos ser prisioneros de esperanza. Incluso la palabra habla que la esperanza es el ancla de nuestra alma. ¿Qué hace un ancla con un barco? A ver, ¿quién me dice?
lo detiene, ¿verdad? Lo estabiliza. Amén. Entonces, y también hay una promesa en Zacarías, que aquellos que son prisioneros de esperanza y hay un comando, vuelvan a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? La palabra de Dios, el Señor. Amén. Y hay una promesa maravillosa de restitución. Él dice, les devolveré el doble por lo que sufrieron. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a restituir todos esos tiempos de angustia? Amén. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza y nuestra guía. Lo vemos con el rey Josafat. Segunda de Crónicas 20, él recibió amenazas y dice la palabra que él se llenó de miedo. Pero él hizo algo maravilloso y fue que ayunó y oró, convocó a su familia a orar. Oramos en casa cuando las situaciones nos apremian. Y dice que el Señor en medio de la asamblea, el Espíritu Santo habló a través de un hermano, de un levita. Y esta persona habló diciendo las palabras del Señor. Josafat, la guerra no es tuya, pertenece al Señor. Usted puede decir hoy que esta guerra no es suya, sino que pertenece al Señor. Amén. Dice la palabra que ellos salieron a la batalla porque ellos salieron a enfrentar y nosotros vamos a tener que enfrentar temores, angustias, vamos a tener que enfrentarlos. Amén. Y en ese momento dice que ellos pusieron la alabanza y inmediatamente ellos empezaron a declarar, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que los enemigos se mataron entre sí y dejaron el botín. Tanto fue así que al pueblo de Dios les tomó 3 días recoger todo el botín, la restitución que ellos habían tenido. Amén. Ese es nuestro Dios. Y dice que Josafat llamó ese valle el valle de la bendición. Así que el valle de nuestra angustia hoy, mañana va a ser la bendición. Amén. Amén. El otro versículo que leímos en Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, la fe es la victoria del mundo, pero muchas veces no sentimos que tengamos tanta fe. Amén. Muchas veces nos sentimos muy débiles y cansados. Quizás queremos a veces tirar la toalla. Muchas veces cuando la tribulación ha durado cierto tiempo, podemos estar agotados tanto física como mental y emocionalmente. Pero el Señor nunca nos dice, hey, ¿qué te pasa? Yo espero más de ti, me vas a quedar a hacer mal. No, me vas a hacer quedar mal, se me chispoteó, se me cruzaron los cables. Pero el Señor no, Él es un Padre amoroso. Él nos cuida y Él entiende que vamos paso a paso. Amén. David lo ponía de esta manera, ¿a dónde me voy a huir de tu presencia, Señor? O sea, a veces queremos huir y no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero aún así, su Espíritu Santo nos persigue. Y Él dice allí que nada, ni a donde Él se fuera, el Señor, no había un lugar donde su Espíritu no fuera por Él. Amén. Y eso me parece maravilloso. ¿Por qué? El mismo versículo lo responde. Porque tú formaste mis entrañas. El Señor nos formó a cada uno de nosotros los que estamos aquí y somos especiales para Él. Imagínense cómo será ese amor de Él hacia nosotros. Grábelo en su corazón porque ciertamente vamos a enfrentar situaciones que nos van a poner en duda del amor de Dios y del cuidado de Dios. Y esos pensamientos nos van a debilitar, pero Dios quiere que recordemos quién somos para Él y que Él tiene un plan perfecto, amén, y que nada nos va a poder separar de su gran amor. Gloria a Dios. Dios considera nuestra humanidad, Él recuerda que somos polvo, por eso Él es tan misericordioso con nosotros. Entonces debemos recordar que también su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Amén. Cada vez que usted se sienta débil, recuerde que no somos nosotros, es su poder en nosotros. Amén, el que nos hace fuerte y nos capacita para seguir adelante. Lo vemos con el hijo pródigo. Él sabía y conocía a su papá. El problema es que a veces decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Y realmente el hijo pródigo sí conocía quién era su padre. Un padre lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice que el padre apenas lo vio, buscó y lo abrazó. Amén. Pero otras veces se nos puede olvidar y podemos ser como el hijo mayor y tener ese pensamiento religioso hacia quién es Dios. Este hombre, este hijo mayor mostró amargura, celos y avaricia y aún inconformidad. ¿Por qué? Porque él juzgó la actitud de su papá y le dijo prácticamente que era injusto.
hacia la actitud de gracia, de amor y de perdón que él tuvo hacia su hermano. Amén. Incluso en Lucas 15:29 le dice, Padre, tantos años te sirvo y nunca te he desobedecido. ¡Wow! ¡Qué creído!, ¿verdad? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero si leemos, nos vamos a dar cuenta que el padre repartió la herencia entre los dos hijos. Y aún así él le reclamaba. Entonces debemos de tener cuidado y examinar cómo es nuestra relación con Dios. Porque podemos estar siendo religiosos en vez de recibir la gracia y el favor y el perdón de nuestro Dios. Amén. Seguimos adelante. Este hijo no entendía la gracia y eso es lo que nosotros debemos entender, la gracia del Señor, que no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Dios dice que somos y lo que Él tiene reservado para nosotros. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. O sea que solamente una relación con Jesús nos va a llevar a conocer al Padre. ¿Y cómo vemos a un Jesús en la Biblia? Rico en misericordia, en amor, en perdón. Ahora, la gracia no es una licencia para pecar, ni para dejar de hacer las cosas que Dios nos manda. Al contrario, la gracia es algo que nos lleva más bien a amar más al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso así. Al que más se le perdonó, mucho más que amó, ¿cierto? Amén. Yo no sé, pero el Señor me ha perdonado y me sigue perdonando. Amén. Y esa gracia que no la merezco es la que me lleva ¿a qué? A buscarlo a Él más. Amén. Segundo punto, la oración y la palabra de Dios fortalecen nuestro ser interior. ¿Cómo estamos con la lectura de la palabra? ¿Cómo estamos con la oración? Notemos que el objetivo de la oración de Pablo no era tener fuerza física, aunque sí es importante la fuerza física, pero él lo llevó más allá, la espiritual. Nuestro ser interior debe ser fortalecido primeramente. ¿Y cómo? Con la palabra y la oración. Salmo 51, David dijo David, yo creo que no lo di, ¿cierto? Ah, no, sí. Crea en mí, oh Dios, 1, 2 y 3. Crea en mí, oh Dios, un y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Aquí él clamó por dos cosas. Primero, que le diera un corazón limpio, que creara en él un corazón limpio. David había pecado de adulterio y nuestro corazón siempre está inclinado al pecado. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que podemos pedir al Señor que Él cree un corazón limpio en nosotros y podemos ver la misericordia de Dios en ello. Segundo que David clamó en este verso es que le renovara su espíritu, que hubiera una renovación espiritual hacia Dios. Amén. Es decir, le diera un dominio propio. La oración, mis hermanos, nos mantendrá nuestro espíritu fortalecido, ya que esa es la parte de nuestro ser que se comunica con Dios. Dios nos habla a nuestro espíritu. Amén. La oración no es una rutina, es un refugio. Nos da fuerza en medio de la prueba y nos cambia para poder recibir lo mejor de Dios. En realidad es esa la oración. Ahora, también nos dice que la palabra nos fortalece. ¿Cómo? En Efesios 3, 4 al 6 lo vemos en que Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, es decir, en el Antiguo Testamento, todo lo que la palabra habla, les está diciendo Pablo, ahora se dio a conocer a los hijos de los hombres y ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, es decir, la vida de Jesucristo, el Evangelio. Que los gentiles son coherederos en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, es decir, que ya somos uno, un solo pueblo. Amén. Somos ese Israel injertado a la nación. Amén. Entonces las mismas promesas son para todos. Amén. Entonces Pablo aquí enseña lo importante que nosotros debemos tener esa mentalidad, ahí sigue diciendo, para tener la mentalidad y el discernimiento que estas personas llenas del Señor tuvieron.
Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que nosotros debemos conocer las Escrituras. Amén. Debemos memorizarlas, debemos aprenderlas, debemos meditar en ellas. Vamos a leer Hebreos 4:12, 1, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que necesitamos fortalecer nuestro espíritu con la palabra. La palabra nos va a narrar historias por las cuales nos van a servir en situaciones determinadas de nuestra vida. Muchas veces nos vamos a sentir identificados con esas personas que pasaron situaciones que nosotros quizás estemos para pasar. Y esa palabra me demuestra que está viva, que es eficaz, que personas que lo escribieron hace miles de años atrás y esa palabra sigue hablándonos. Amén. Ahora mismo se lo compruebo. Ahora mismo yo sé que la palabra está hablando a cada uno de ustedes personalmente. Amén. Y es un solo tema, pero la situación no es la misma de todos. Y la palabra está hablando a su espíritu. Amén. Dice, y a veces nosotros tenemos que tener, bueno, a veces no, siempre esto, porque no podemos tratar a veces situaciones que son naturales, son espirituales, no las podemos tratar de una manera natural. Por ejemplo, tratar de comprender todas las cosas que suceden. En el Evangelio, en los Evangelios se narra la historia de un ciego que fue de nacimiento. Y Jesús lo sanó. Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le cubrió sus ojos y lo mandó a que se lavara en el estanque, ¿verdad? Y me río porque yo digo, no era más fácil que le dijera ser sano, pero Jesús nada lo hace por hacer. Él quería demostrar algo aquí y era que este principio de que a veces queremos saber todo y a veces necesitamos ser como ese ciego. Él al final dijo, vea, los fariseos empezaron a preguntarle que venga y traiga a su familia que le vamos a preguntar. Querían saber todo de él y cómo había sucedido ese milagro. Y también los discípulos le habían preguntado anteriormente, ¿quién pecó, este o su hermano o sus padres? Entonces siempre humanamente estamos buscando una razón para todo lo que nos sucede y no debe ser así. ¿Por qué? Porque este ciego tomó una actitud que me encanta y dijo, la verdad yo no lo sé, lo único que sé es que Él me ha sanado a mí. Amén. Entonces debemos tratar de seguir adelante. Enfoquémonos en Jesús, en lo que Él ha hecho y por consiguiente Él va a hacer. ¿Saben por qué? Porque la Biblia declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su carácter no cambia, Él no va a dejar de ser bueno. Él es el mismo, amén. Sus pensamientos son más altos y a veces debemos recordar eso. No podemos entender lo que Dios permite, pero sí podemos recordar que todo va a obrar para bien y que en los procesos somos preparados. Por ejemplo, David mató al gigante y fue una victoria rápida, ¿verdad? Pero vemos a un David que con el pasar de los años duró muchos años huyendo de un angustiador y era el rey Saúl. Era otro tipo de gigante y este era peor porque eran palabras, era persecución, era angustiador de su alma, ¿cierto? Y demoró más tiempo. Me pongo a pensar, Dios pudo haber quitado a Saúl, pero no lo hizo. Lo dejó para preparar a David, ¿cierto? Y en un momento que David estuvo en una ciudad, estaba sin armamento, él llegó y preguntó que si él no tenía armas en ese momento. Y llegó y preguntó que si había una espada. Y estos sacerdotes le dijeron, hay una espada y es la con la que tú mataste a Goliat. Y David dijo, esta espada me es suficiente, no hay como esa. Quizás los problemas de ahora nos están preparando para recordar que esta espada nos va a servir más adelante. Amén. Para derrotar cualquier angustiador, ya sea nosotros o nuestra generación. Yo ni hablaba de nuestra generación y eso es muy importante. Dios nos eligió a cada uno. ¿Para qué? Con una responsabilidad de guiar a la siguiente generación. ¿Lo estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Amén. Y con los hijos aún de nuestros hijos, con nuestra generación. Vemos esta espada. ¿Qué pienso que hubo no era la espada en sí, era un recordatorio que David, ustedes se imaginan, era una espada que pesaba mucho, era un gigante.
Y David mató al gigante con esa espada. Entonces, yo digo que él pensó, esta espada solamente la pudo cargar Dios y llevarla, ayudarme a matar ese angustiador, porque era mucho más fuerte que él, ¿cierto? Amén. Y en ese proceso, no todos nos van a entender y está bien, no tenemos que pensar que todos nos tengan que entender. Y eso le pasó a Job. Cuando sus amigos lo fueron, todos opinaban en la situación de Job y está bien, pero Job sabía que él no había faltado a Dios y con lo que él le estaba pasando no era porque él tuviera un pecado oculto. Entonces, eso también nos lleva a pensar que nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor, amén. En cualquier angustia no dejes de clamar. Vamos al tercer punto y dice el resultado del fortalecimiento espiritual. Efesios 3:17, ¿lo tenemos? No sé si lo tengamos, sí. Ok, 1, 2 y 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. 18. No, perdón, hasta allí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahorita vamos a seguir leyendo el siguiente verso. Lo primero que quiero que notemos ahí es que ¿quién va a morar en nuestros corazones? Cristo, ¿cierto? Entonces en esas situaciones nosotros debemos estar arraigados al Señor. Miren dos términos, arraigados y ¿cuál más? Arraigado me evoca lo agrícola, ¿verdad? Cuando un árbol echa ¿qué? Raíces, ¿cierto? Así nosotros debemos echar raíces en el amor de Dios, en su palabra. Porque eso, aunque vengan fuertes vientos, no nos van a ¿qué? A arrancar. ¿Han visto esos árboles que entre más sus raíces están más profundas, qué pasa? Más permanecen, ¿cierto? Tienen la capacidad de aguantar más vientos, ¿cierto que sí? Y también la otra que es cimentados, esto me evoca un término constructivo, ¿cierto? Han visto esos edificios que si son con una base fuerte, aunque vengan esas ciudades donde hay muchos temblores, ¿qué pasa? No se derrumban fácil, ¿cierto? Se menean, pero ¿qué pasa? Permanecen. Amén. Asimismo, Pablo nos está recordando que si nosotros somos diligentes en echar raíces en Dios, vamos a estar fuertes. Amén. ¿Qué más? Ambas imágenes están previstas a balancearse, como ya les dije, pero buscan algo, y es que nosotros estemos fuertes en la roca que es Jesucristo. No sé si tengamos 1 Corintios 2, 14 y 16. Si no, lo buscamos en la palabra. Ok, 1, 2 y 3, ayúdenme. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy atacada. Y ese es el arma de Satanás en estos últimos tiempos. ¿Y qué pasa? Me parece maravilloso que Cristo se adelantó a todo este tiempo y nos dijo, oiga, ustedes tienen mi mente. Amén. Y nosotros debemos cultivar, tratar de encontrar cómo Dios, cómo nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Poco a poco tus pensamientos van a ser transformados a la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente contenida de Dios? En la palabra de Dios. Y por su Espíritu Santo la injerta en nuestro espíritu. Amén. Efesios 3, 18 al 19 dice. Amén. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Imagínense, Pablo nos está mostrando la altura, la profundidad y la anchura. ¿Se acuerdan de esa canción infantil que dice del amor de Dios? ¿Cómo era? Cuán grande es el amor de Dios. Y Pablo nos quiere ubicar que no hay límite para la profundidad del amor de Dios. Amén. Ni para la altura ni para la anchura. Amén. Tanto así que va a exceder todo conocimiento que se levante en nuestra mente. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y piensen en este versículo.
Romanos 8:32. 1, 2 y 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Él nos entregó a su único hijo, ¿usted cree que no nos va a proveer? Amén. ¿Usted cree que no nos va a sanar? ¿Usted cree que no nos va a restaurar? ¿Usted cree que no nos va a dejar a dar la persona indicada en nuestro camino? ¿Usted cree que no nos va a dar paz? En Jesús tenemos todo, amén. Así que levante ese ánimo, levante esa autoestima, porque usted es un hijo de Dios. Amén, amén. ¿Qué quiere Dios? Que echemos raíces en Él. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Usted sabe en su espíritu qué le está pidiendo Dios que haga. Y usted lo debe hacer. ¿Para qué? Para que la plenitud de Dios, o sea, su presencia, su poder, su carácter, esté en usted y se refleje a través de usted. Porque ¿qué busca? Que usted sea un testimonio para ayudar a otros a salir de ese problema de donde Dios lo sacó, para restaurar hogares, para restaurar hijos y para hacer el efecto dominó en esta tierra. Amén. Seguimos, ya vamos a acabar. El punto número 4 y el último dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Maravilloso, ¿verdad? Él es Dios. ¿Qué será imposible para Dios? Contésteme. Nada es imposible para Dios. Efesios 3, 20 al 21, Pablo cierra resaltando el poder ilimitado de Dios, su capacidad para actuar continuamente en la vida del creyente y su deseo de que sea glorificado a través de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo llamados a dar testimonio de lo que Dios hace. Pero pasa que le ponemos límites a ese poder de Dios, se le puede poner límites. ¿Ustedes creen que sí? ¿Cuándo? Cuando somos negativos, cuando somos pesimistas, cuando somos quejambrosos, todo eso. Cuando somos flojos para hacer lo que Dios nos está diciendo. Cuando somos flojos para leer la palabra. Cuando somos flojos para orar. Cuando somos flojos para dormir la noche anterior bien y estar aquí, despiertos. En vez de estar durmiéndonos aquí, en pleno culto. Y digo esto con mucho respeto, pero necesitamos que la iglesia se despierte, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esa vida? Amén. Entonces, por eso no vemos actuar a Dios en nuestras vidas. Y debemos desarrollar una actitud de expectativa hacia las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Atrevernos a actuar por la fe. La Biblia nos habla, por allá en el libro de Segunda de Reyes, de 4 leprosos, que estaban a la puerta de la ciudad. La ciudad del pueblo de Dios estaba siendo amenazada por un ejército sirio. Y los tenían ya en emboscada. O sea, estaban, como dice el pastor Fritis, ¿cómo es? Fritis. Eso. Estaban ya así. Y así nos hemos podido sentir. O sea, ya nuestra situación, ya nos conformamos, ya no hay ni para dónde agarrar, decimos allá en Monterrey. Nada. Y a veces, muchas veces nos vamos a sentir así. No hay otro camino. Pero ¿qué pasa? Miren el poder de Dios cuando alguien se atreve a creer. Y dice que estos 4 leprosos estaban a las afueras y el hombre de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, fue y habló al rey y al pueblo y le dijo, mañana para esta hora Jehová ha dicho que habrá tanta comida y toda esta situación va a acabar. Había una hambruna que ya la gente estaba comiendo cosas que ni ustedes se imaginan, porque no tenían provisiones. Mas la misericordia de Dios habló a través de este profeta. ¿Y qué pasa? Que aquí quiero resaltar la actitud de un sirviente del rey. No creyó y dijo que no, que lo puso como que si Dios abriera las ventanas, habló irónicamente, no creyendo. Y resulta que habían 4 leprosos a la orilla de las puertas de esta ciudad. Y dicen ellos que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno,
no tenemos nada que perder. Vayamos y presentémonos allá en el ejército enemigo y miremos, ahí debe de haber provisión porque ellos están acampando. Y miremos, si muramos, que muramos. A veces debemos de tener esa actitud, que pase lo que Dios quiera. ¿Estamos en las manos de quién? Del Señor. Amén. Entonces, resulta que Dios sabe qué hizo nuestro Señor. Hizo que los pasos de estos leprosos que iban caminando, que eran débiles, imagínense con una enfermedad de esas, fueran multiplicados. Y el ejército contrario, enemigo, oyó que era como si viniera un ejército grandísimo a atacarlos a ellos. ¿Y ellos qué? Se fueron de allí. ¿Y saben qué hicieron? Toda esa provisión la dejaron y esa provisión quedó para el pueblo. Estos leprosos fueron al pueblo y le dijeron, miren, estos se fueron, hay tanta comida. Y agarraron y se fueron esa multitud de estampida, que aquel hombre incrédulo, ¿se acuerdan que les conté? Quedó muerto allí. Él dijo que no pasaría y para él no pasó, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra incredulidad. Debemos creer, si Dios lo dijo, es porque Él lo dijo y lo va a hacer. Amén, 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 gloria a Dios. Ahora, no es que uno se invente, no, es que si usted tiene una relación con el Señor, usted va a saber desde antes que usted entrara en ese viento, ya Dios le ha tenido que hablar y darle una palabra rema. Y ahí es donde usted se tiene que parar en medio de las dificultades. ¿Acaso no lo hizo Jesús cuando le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? Amén. Él lo dijo y todavía la tormenta, ellos no habían entrado en la tormenta. Pero cuando ellos entraron, no sé, quizás no se acordaron de esa promesa. Dios nos va a hablar antes de que Él nos meta en situaciones, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en esa promesa, amén. Dios es fiel. Amén. Y para terminar, debemos cuidar nuestras palabras en estos tiempos, porque Dios vigila lo que decimos. Y aunque lo piense, no lo diga, no lo exprese, quédese callado. No exprese el temor que venga a su mente, no exprese la inseguridad, no exprese el pesimismo. Aprenda a tener dominio propio, a ponerle guarda a su boca y más bien si algo va a salir, cámbielo por una promesa del Señor. Amén. Las palabras tienen poder. Y eso no es un positivismo y esas cosas de la nueva era y todas esas religiones están atrasadas. Eso lo sacan, eso son verdades a medias. La verdad está aquí. Y nuestras palabras, Dios lo ha dicho desde que los dijeran los iluminados esos de pacotilla. Dios, nuestro Dios, dice que nuestras palabras tienen poder. Y sus palabras, porque debemos hablar no lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice en su palabra. Amén. Nosotros debemos hablar. ¿Cómo hablan nuestros hijos? Si usted es paisa, sus hijos aprenden a hablar paisa, ¿cierto? Si somos costeños, ellos empiezan a hablar costeño. Si son así, ellos aprenden de nosotros, ¿verdad? Así cuando más pasamos con el Señor, más vamos a hablar su lenguaje. Amén. Para terminar, dice, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Salmo 124 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. En esa situación, como dijo David, Él va a abrir un camino. Va a ver que esa red se rompe un día y usted va a escapar de ahí. Nuestra alma va a escapar de ahí. Amén. Él lo dio cuando abrió el mar rojo. Y me encanta cómo lo narra el Salmo 70. El mar te vio, oh Dios, y huyó. Una senda que nadie conocía, dice el salmista, que nadie sabía que estaba allí. Tú la abriste, amén. Así nuestro Dios fiel va a abrir una senda en medio de esa prueba que no le vemos solución. ¿De dónde va a ir? El Señor va a abrir una senda, mis hermanos, amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hebreos 4:16 nos lo dice. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? ¿Con temor? No, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Cierro con la historia de la mujer tsunamita. Esta mujer lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8. La mujer
hizo un lugar especial a honrar al profeta que era el hombre de Dios. Estamos honrando la presencia de Dios en nuestros hogares. Y esta mujer honró tanto la presencia de Dios que le hizo una habitación a este profeta. Y ella no lo hizo, para que el Señor me bendiga, no. Porque incluso cuando el profeta se fue y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Ella dijo, nada. Ella no buscaba con interés, ella simplemente honraba por amor y quería estar bien para toda la ciudad. ¿Y qué pasó? Dios, no vamos a ser más generosos que Dios. Dios nos va a dar hasta más de lo que pensamos. Y Dios le dio un hijo, pero pasa que a los tiempos ella se vio en una prueba que este hijo se enfermó y murió. Pero ella sabía quién se lo había dado y sabía qué promesa había. Ella no lo pidió, fue Dios quien se lo dio. Entonces Dios respondía, amén. Y ella fue y lo puso. Esta mujer pasó y ni a su marido le dijo nada, sino que ella cayó y confió. Se encontró con el siervo de Eliseo, tampoco dijo nada. Ella solo decía, todo está bien. Y me encanta. Porque hay momentos que tenemos que decir, todo está bien. No estamos mintiendo. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y ella dijo, todo está bien. Y ella peleó por su milagro. Y vemos que Dios le devolvió y le hizo conforme ella. Pasado el tiempo, hubo una hambruna en esta ciudad donde ella habitaba. ¿Y qué pasa? Dios siempre nos va a advertir, como lo decía Rosa. Esto no es un triquitrá que tú haces y ya. Yo diezmo y me va bien, yo hago esto y no. Esto es una realidad y es un orden, ¿cierto? Y ella hablaba de la diligencia. Y Dios siempre nos va a preparar. Dios nos está preparando. ¿Qué más señales queremos ver para la venida del Señor? ¿Cuánto más tenemos que ver para dejar de estar distraídos con el mundo, en las cosas que son pasajeras? Amén. Y él advirtió que venía la hambruna, y esta mujer, y Dios le dio el camino, le dijo, vete a morar a la tierra de los filisteos, del enemigo. Y Dios a veces nos va a estar metidos en situaciones que no es nuestro lugar, y es temporal. Y esta mujer, al irse allá, pasaron los 7 años, porque hay un tiempo, ya Dios nos mete y Él habla de los tiempos kairos, que son perfectos. Su situación tiene una fecha de empiezo y de vencimiento. O sea, va a llegar, que todo tiene que pasar. Amén. Y ya Él la estableció. Y así mismo ella le dijo, 7 años van a ser, a los 7 años ella regresó. Y rápidamente vemos que ella, al regresar, encontró que su casa y todas las cosechas estaban los enemigos ahí disfrutando de su casa y de ella. Pero esta mujer hizo algo que me encantó. Ella no se quedó tranquila, ella supo a quién ir. Y fue al rey. El rey, quien tiene la autoridad. Nosotros vamos al trono de gracia, al Rey Jesús, quien fue el que pagó por nosotros, el que fue latigado, el que fue entregado y el que tiene toda autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Y él fue, y ella fue y le dijo, y Dios prepara todo de antemano. Por eso le digo, antes que salga la palabra a nuestra boca, ya Dios tiene una solución. Y si usted cree, porque es la fe, lo va a encaminar hacia esos tiempos kairos. Usted va a estar en el lugar preciso, a la hora precisa, en el momento preciso para entrar en ese tiempo kairos. Amén. Y esta mujer fue, y en ese momento el siervo de Eliseo le estaba contando al rey acerca de un milagro que había sucedido con ella. Y en ese justo instante esta mujer entró. Y él le dijo, rey, esta es la mujer de la que te estoy hablando. Y el rey dice la palabra que quedó sorprendido por el atrevimiento de esa mujer. Porque entrar a un palacio y a un rey sin ser anunciado no se podría hacer. Y ella entró. ¿Acaso necesitamos permiso para entrar al trono de Dios? ¿Acaso necesitamos mediadores? Solo a Jesús. Amén. Y solo a Él, a ese trono de gracia. Y dice que el rey le dijo, mujer, te voy a devolver todos los bienes, incluso las cosechas y el dinero que todo ese tiempo estuviste ausente y que no tuviste, te las voy a dar. Ese es nuestro Dios, Dios de restitución. Amén. Amén.
Yo le invito para que se coloque de pie.